Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes su Doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana, teniendo a mis espaldas el panecillo, la cima de la libertad y recordándoles siempre aquella estrofa del himno nacional que dicen: y si nuevas cadenas preparan de injusticia y de bárbara suerte, gran Pichincha, prevén tú la muerte de la patria y sus hijos al fin. Hunde al punto en tus hondas entrañas, cuando exista en tu tierra el tirano, huela solo cenizas que en vano busque el rastro de estar junto a ti. Hoy hablaremos acerca de la situación que enfrenta Rafael Correa cuando ya se ha dictado en segunda instancia una sanción judicial que comprende 8 años de cárcel y 25 años que le impiden participar en actividades políticas, nombramientos de cargos públicos, y prácticamente lo quieren neutralizar. Junto a él están sus más cercanos colaboradores durante su régimen, que también pasan por la misma peripecia, y por supuesto a Jorge Glass ya no tiene solamente los 6 años que le habían sancionado, sino que ahora tiene 8 y lo tienen en la cárcel. Pero se presentan las nuevas elecciones y en las nuevas elecciones hay la seria posibilidad de que eso mejore, eso cambie, que desaparezca, que se indulte a todas esas personas que han sido cruel y falsamente acusadas. Porque el problema que tenemos es que la justicia, al igual que los medios de comunicación, dejaron de ser en el Ecuador algo honesto. Al no ser algo honesto, la justicia se convirtió en lo que siempre fue, la justicia más corrupta del mundo. Y como ya vimos en capítulos anteriores, esta justicia más corrupta del mundo tuvo su origen cuando llegó aquí la Santa Inquisición. Estamos hablando de 1530, 1542, y finalmente se complicó cuando llegamos a la época republicana, en que tuvimos a la justicia que estuvo primero en las manos de los terratenientes, luego en las manos de los comerciantes y banqueros exportadores de Guayaquil. Finalmente la justicia ha pasado a estar en manos de una plutocracia aristocrática ilustrada de Quito, que desde las universidades ha cultivado aquello de que el que hace la ley hace la trampa, y finalmente han recibido un entrenamiento igual que el que recibieron los militares antes en la Escuela de las Américas, que formaron los más famosos dictadores de América: Stroessner, Vileda, Pinochet, y actualmente se forman en el Instituto Interamericano de Defensa en Filadelfia, en Washington. De igual forma, la mayor parte de los abogados que están implicados en todas estas tramas que se ejecutan tanto en Brasil, en Bolivia como en Ecuador, donde hay persecución judicial, y anteriormente lo hicieron en Argentina con Cristina Fernández, fueron entrenados y formados en universidades norteamericanas. A partir de eso podemos decir que el peor enemigo que tiene en este momento Rafael Correa es, a no dudarlo, Donald Trump. Donald Trump fue el origen del problema, porque logró conseguir que el mejor amigo y el que más le conocía a Rafael Correa, Lenín Moreno, que actuó como vicepresidente, como su vicepresidente, lo traicionara. Y así, al conseguir la traición de Moreno, consiguió 2 bases militares en Ecuador, el control del ejército y el control de la policía. A partir de eso, entonces, salimos que se produce una interferencia directa de Donald Trump en las elecciones de Ecuador. Recordemos que las elecciones de Ecuador, de Estados Unidos, en las que gana Donald Trump, se realizan en noviembre, y las elecciones en las que gana Lenín Moreno en Ecuador se producen en marzo y se repiten en abril. Es decir, en esos meses, desde noviembre hasta abril, Donald Trump logró hacer un intervencionismo
y fue el primer país en el cual hizo un intervencionismo en las elecciones. A partir de eso, tenemos el problema de que traicionan a Rafael Correa, su partido, Alianza País. Lo más increíble, no pasa eso en Bolivia con el MAS, donde Evo Morales conserva el MAS, ni tampoco con Lula, donde el Partido de los Trabajadores tampoco lo traiciona a Lula. Pero Rafael Correa es traicionado por los propios miembros de su partido, que llegan inclusive a ser mayoría en la Asamblea Nacional en esas elecciones del 2017, pero de esas 75 asambleístas de un total de 130, 25 continúan como fieles a Rafael Correa y a su línea política, mientras que los 50 se pasaron al lado contrario, y el día de ayer ya comenzaron a salir en estampida al ver que el barco se hunde. Como dicen, cuando el barco se hunde, las ratas son las primeras que escapan. Ayer 10 asambleístas de Alianza País ya se desmembraron de ese partido. El error, por supuesto, estuvo ya en la configuración del partido, en la estructura misma del partido. El partido Alianza País fue un partido de los oportunistas. Lo sentimos, lo vivíamos, éramos miembros de ese partido y sabíamos que alrededor de Rafael Correa había una clase media oportunista, y esa clase media oportunista logró conseguir que el candidato para las elecciones del 2017 fuera Lenín Moreno. Una vez que llegaron las elecciones, acordemos que en las elecciones hubo trampa, no se logró el voto completo, no había confianza en la votación, se tuvo que recontar los votos, lo cual significa que no hubo una ganancia transparente y nítida, como había sido costumbre en Alianza País. Cuando Rafael Correa llevó adelante elecciones, consultas populares, siempre ganó con una mayoría absoluta, no necesitó segunda ronda. Pero en este caso se necesitó segunda ronda, y en la segunda ronda se ganó ajustadamente. Luego de aquellas elecciones ya vino la traición. Luego de la traición inmediatamente vino la consulta popular, pero entre tanto en Argentina había triunfado Macri, en Brasil habían logrado desestabilizar al gobierno de Dilma Rousseff, se subió Temer al poder, dándole prácticamente un golpe de Estado, también un golpe parlamentario. El Parlamento la destituyó, un golpe parlamentario, y le puso a Temer, que resulta que ahora está en la cárcel por pillo. Mientras tanto, nosotros seguimos con una consulta popular donde sacamos el Consejo Interino de Participación Popular, y en ese Consejo Interino de Participación Popular, con, recordemos, Trujillo, Luis Hernández, Luis Macas y otros dos adicionales, lograron entregarle todos los poderes a Lenín Moreno, quien logró consolidar y poner los jueces de la Corte Constitucional, los jueces de la Corte Suprema y los miembros del Consejo Nacional Electoral, que en este momento están haciendo todo lo posible para fraguar un fraude en las próximas elecciones del 2021, donde las posibilidades mayores las tiene Rafael Correa, pero el objetivo fundamental es evitar, al igual que en Bolivia, que Correa, su partido, sus candidatos participen. Por supuesto, en ese momento se vio el ataque contra Venezuela, apareció Guaidó, se pretendió invadir Venezuela, se destruyó UNASUR, se creó PROSUR para justamente hostigar a Venezuela, pero le salió mal la jugada en Argentina y triunfó Fernández. Al triunfar Fernández, en Ecuador se desató lo que ya venía configurándose, una persecución judicial a cargo de la Contraloría, donde el Contralor no ha sido electo, pero logró meter su puñalada trapera, y una fiscal, Diana Salazar, la llamada 10/20, que ganó un concurso sin merecerlo. De inmediato, esta fiscalía, este juzgado, esta corte, ha conseguido una sentencia ya en segunda instancia, ahora se van a la casación, contra Rafael Correa. Este es el punto. Si podríamos partir las 12 del día en la que comenzó el problema, que fue la elección de Donald Trump en Estados Unidos,
A las 6 de la tarde, que es cuando va bajando el reloj, hemos llegado al punto máximo del declive, que es cuando se consigue la sentencia contra Rafael Correa y se procura la eliminación de su partido Revolución Ciudadana Compromiso Social. Pero inmediatamente comienza a renacer, a dar la vuelta. Vamos a volver de las 6 de la tarde, que es el mínimo, hasta las 12 del día, que es el máximo del proceso que estamos viviendo. El máximo del proceso que estamos viviendo entonces comienza primero con que Rafael Correa comienza a ganar muchos alianzas porque se presenta el coronavirus. El coronavirus hasta el momento le ha favorecido al Lenín Moreno porque ha impedido la protesta social que ya empezó en octubre, que se suponía que en este año iba a desatarse, pero gracias al coronavirus y especialmente a la pandemia en Quito, que ahora tiene más víctimas que Guayaquil, se ha logrado neutralizar la protesta social. Mientras tanto, el suceso más claro que va a transformar la situación nuevamente vuelve a ser Donald Trump. Si Donald Trump triunfa en los Estados Unidos, la situación en Ecuador y en América Latina va a empeorar, y esta situación ya la hemos visto. Se caracteriza porque primero ya hubieron crisis migratorias en Centroamérica debido a la extrema pobreza y extrema violencia que se vive en ese país. Se dieron crisis migratorias en Sudamérica por la pobreza que fue llevada a Venezuela con el bloqueo económico y la amenaza de guerra que siempre ha estado pendiente sobre ellos. Y finalmente, con el coronavirus, la pobreza se ha multiplicado en centenares de veces y ha creado prácticamente una legión de hambrientos que están ya caminando hacia los Estados Unidos en caravanas que se burlan de la pandemia y corren el riesgo mortal para llegar al muro. La elección de Donald Trump es la que define la situación de América Latina. Si volvemos a un estado de democracia participativa, donde los candidatos pueden presentarse, puede haber diversas opciones, donde la derecha y la izquierda concursan en igualdad de condiciones, o se da lo que se está dando en este momento, la persecución a Evo Morales, la persecución a Rafael Correa, la prisión de Lula, todo eso para evitar que retorne el socialismo del siglo XXI. Tras la elección de Donald Trump, por supuesto, viene lo que es evidente, la crisis social, económica y política de América Latina y de Estados Unidos, que en este momento ya tiene 50 millones de desocupados, 4 millones de infectados y va para 150.000 muertos, más muertos que en todas las guerras de su historia, excepto la guerra civil. Ante esta situación, lo que se presenta es la posibilidad de que llegue Biden, se restablezca y se cree una nueva economía, de la cual hablaremos de inmediato. Así pues partimos y tenemos muy claramente la idea de que Correa llegó a la presidencia primero por su carisma personal, mostró en la presidencia que tenía conocimientos de economía, también llegó además porque tuvo una gran alianza con Hugo Chávez y al mismo tiempo en ese momento había la famosa ola del socialismo del siglo XXI que colocó a Lula en el poder, a Evo Morales, a Correa, a Kirchner, y todo eso favoreció para que se creara UNASUR y Correa lograra hacer una gran cantidad de obras, fortalecer y crear el partido más grande del Ecuador en toda su historia, pero todo ello le creó un exceso de confianza y un concepto de que estuvo siempre errado. El concepto de que los honestos somos más. En realidad, alrededor suyo fueron a parar la mayor cantidad de deshonestos que jamás tuvo el país. Estos deshonestos se convirtieron en asambleístas, en vicepresidente, en presidente, y fue realmente un exceso de confianza, su mayor error. Por el contrario, Moreno, ustedes sabíamos todos que es un discapacitado, que había sido
una figura política solamente de la mano de Rafael Correa, porque con él llegó a ser vicepresidente, pero que convirtió la mentira, la traición, el camuflaje, la apariencia en política pública. Y gracias a su alianza con Donald Trump, los dos con dos características muy particulares, su ignorancia y su falta de preparación, se alió con los aristócratas intelectuales serranos, los burócratas, los hipócritas de la ciudad de Quito, entre ellos Ruptura 25, Barrera, todos Acosta, toda esa gente que es lo que se llama la burocracia intelectual, los profesores de las universidades, Flaxo, la Universidad San Francisco, los estudiantes de la San Francisco, de la SEC, toda lo que es la élite, los revolucionarios de Cafetín, y logró llegar al poder y convertir a la traición en fórmula política. Todo el mundo traicionaba, todo el mundo aceptaba sobornos, todo el mundo aceptaba presiones y canjeaba votos por favores, que carnes de discapacitados, que distribución y regalo de hospitales, que, bueno, que no se repartieron cargos públicos, becas, todo, y crearon el país botín. Hoy Ecuador es un país botín que está en disputa cuando, como vamos viendo, en la costa ya emergen una enorme cantidad de candidatos, porque ustedes saben que cuando al perro, donde está el perro más flaco es donde están los perros más flacos, es donde más pulgas le caen. El punto más débil del Ecuador es indudablemente Guayaquil. Es el lugar donde la pobreza está enmascarada y el coronavirus vino a desenmascarar y produjo lo que fue muertos en las calles, desaparecidos de los hospitales, soborno para conseguir lugares en los cementerios, plata para obtener certificados de defunción, bueno, todo eso que lo ha dicho y lo ha señalado a prensa internacional. Pero ahora pues a la cabeza de los candidatos que vemos emerger desde Guayaquil está Lasso, estuvo Nebot, está el que salga del Partido Social Cristiano, el recomendado de Nebot, está Alvarito Noboa, el bananero más rico del Ecuador, Abdalá Bucaram, que ya habíamos visto, no tiene cara para presentarse a nuevas elecciones porque se quemó debido al gran robo que hizo en el Seguro Social durante la pandemia. Sonel Hosner, que es guayaquileño y era el vicepresidente y al que el embajador de Estados Unidos hacía campaña. Y por supuesto ahora también surge Jairala, que es el aliado de Rafael Correa. En la sierra, los grandes enemigos de Correa siguen tratando de ver cómo hincar sus uñas. Entre ellos tenemos a Juan María Paula Romo, Juan Sebastián Roldán, pero aparecen nuevos. Teníamos a Páez, los traidores como Barrera, como Baroja, pero aparecen nuevos como Tandazo, un abogado de Quito que pertenece a lo que se llaman lo que aquí en Quito le podríamos llamar los alzados, ¿no? Los que se visten de terno, llegan a ser abogados y ya no creen en nadie, son los alzados de Quito, como el alcalde de Quito. También es otro de los alzados de Quito, como se les conocería de acuerdo a Tibán, la líder indígena, que también, en cambio, ella no se viste con terno, ni como paisano, ni como señor de la capital, sino que se viste como indígena, pero es, todos sabemos, una indígena que es una blanca disfrazada de indígena, como lo es Yacu Pérez de Cañar o el prefecto del Cotopaxi. Son en realidad gente que, a pesar de que toda la apariencia es de indígenas, no lo son, no conviven, no sufren, son la élite, son los llamados ponchos dorados. A ellos les tenemos que sumar que también tiene como enemigos a los que fueron sus grandes amigos. María Fernanda Espinosa, que ahora estuvo en la ONU, y ustedes saben, fue secretaria de la ONU durante un periodo.
Acosta, el economista famoso, y su hijo, que ahora son de extrema derecha, Barrera, el Paco Moncayo, el alcalde de Quito, y por supuesto dentro hay una élite militar, especialmente de militares retirados, Paco Moncayo, Luis Hernández y otros, que también son sus grandes enemigos. Así es como se ve el panorama cuando Rafael Correa tiene que escoger cuáles son las personas con las cuales él va a tratar de librar a todas las personas que ahora están bajo esta presión judicial, con el peligro de irse a la cárcel, y la única forma y el único camino real es ganar las próximas elecciones. Muchas gracias.